Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Celebramos la Eucaristía en el domingo 12º del tiempo ordinario. En el Evangelio escucharemos cómo Jesús calma la tempestad ante el estupor de los discípulos. Es una llamada a permanecer fuertes en la fe ante las adversidades de la vida, confiando en Dios, aunque no siempre seamos capaces de percibir su presencia. Que la Eucaristía que estamos viviendo nos ayude a robustecer esa fe, que es un don y una gracia. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo. El estómago revuelto por el mareo. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracias al Señor, porque es eterna
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaron contra la barca y la iban anegando de agua. Jesús dormía en popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. La homilía, hermanos, la voy a tomar de unas palabras de dos sacerdotes, el padre Raúl Sánchez y el padre Guillermo Serra. Me voy a fijar bastante en las preguntas que están hoy en las lecturas, que son no solo preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús, sino también lo que Jesús dijo en su momento. También son actuales para nosotros. La primera pregunta que lanzan los discípulos a Jesús es: ¿no te importa que nos hundamos? Y la otra pregunta de los discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen?
Y oiga el reclamo de Jesús en las preguntas que él hace. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Son dos preguntas de Jesús y dos preguntas de los discípulos o los apóstoles. Voy a arrancar con unas cuestiones puramente técnicas e históricas y teológicas, algunas palabras de carácter teológicas, como digo, e históricas también. El mar, hermanos, no se trata del mar como nosotros lo conocemos, ¿no? El Pacífico, el Atlántico, el Adriático, el Mediterráneo. No se trata de ese mar. En la Escritura tiene una simbología más allá de eso, de acuerdo también al conocimiento cosmológico de entonces. Si hacemos una comparación con el libro del Génesis, observan ustedes que dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, y las aguas eran así desordenadas, informes, ¿verdad? Y entonces cuando el judío se dirige con la palabra mar, se dirige más bien, el concepto que tiene en su cabeza es como el concepto de la nada, como el vacío, como el desorden y algo desconocido, porque es muy grande el mar. Ahora nosotros ya tenemos conocimientos más de eso, ¿no? Por consiguiente, el mar puede significar aquí, por ejemplo, en el caso de nosotros que ya conocemos un poquito nuestro planeta y más allá de nuestro planeta, en marzo de este año salieron 3 naves, la China, los gringos y los Emiratos Árabes Unidos, que lanzaron una nave a Marte y se están explorando pues distintas partes del universo, y el universo va mucho más allá y uno tiene como desconocimiento y a veces da como miedo cuando uno observa ese espacio. Bueno, así es el mar para el judío. Entonces el mar significa algo desconocido, algo grande, algo que no tenemos nosotros poder sobre él. Eso significa el mar. Segundo, también lo que dice Jesucristo, pasemos de este lado a la otra orilla. ¿Qué significa? No significa nada más, como digo, pasar de aquí. Por ejemplo, nos vamos para la Jornada Mundial de la Juventud allá en Portugal, pues vamos a la salida aquí del Atlántico para encallar por allá en la península ibérica, en España. No significa eso, sino está significando también algo más allá, muy grande. Vamos a significar también el tiempo y la vida. El tiempo y la vida. El tiempo, dicen ahí los expertos, los expertos en estas áreas, ¿verdad? De la ciencia astronómica, que nuestro universo lleva existiendo alrededor de 13.700 millones de años. Alrededor de 14.000 millones de años. Y no sabemos cuándo va a transcurrir. Pero si dejamos esa numeración bastante elevada, y si miramos nuestra propia vida, uno puede vivir, hay personas que mueren a muy temprana edad, nacen y murieron, eso es muy doloroso. Unos mueren niños, otros mueren jóvenes, otros mueren adultos jóvenes y otros mueren ancianos. 5, 10, 15, 20, 30, 40 años mueren, o 100 años. Es un transcurrir de esta vida al otro. Ven, ahí está significada también la vida. Por consiguiente, no solo se trata nada más de Jesucristo que nos dice pasamos a la otra orilla. Muy bien, en ese tiempo que tenemos que transcurrir, tanto el universo transcurrirá en el tiempo y en el espacio, y nuestra vida también transitará en el tiempo de esta vida a la eterna. Van a pasar muchas cosas. De hecho, levántenme la mano, ¿quién no ha pasado situaciones bastante dolorosas? Pienso que nadie, ¿verdad? Porque todos pasamos cosas muy graves. Entonces pasan cosas. Muy bien, dejemos estos aspectos técnicos, teológicos y históricos y simbólicos, etc. Vayamos a 2 tipos de tormentas que vienen a nuestra vida. Por una parte es la tormenta o ese mar encrespado de situaciones dolorosas y lo que usted quiera, viene de fuera, son externas. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una enfermedad a nivel global. Les cuento, yo anteayer, el viernes,
fue muy fuerte para mí. Fue muy fuerte para mí porque hubo que atender a dos personas, a más bien una familia, dos familias, y me impactó tanto porque estaban sufriendo demasiado por la enfermedad. Y a mí me afectó porque le di la unción a una persona y falleció casi en el momento. Unos minutos después falleció, y la otra persona que son conocidos, muy conocidos míos, estaban destrozados por la muerte de su mamá. Esas son cuestiones externas. También en el caso de la familia uno sufre problemas, a veces hay destrozos de familia, separaciones, fracasos matrimoniales, fracasos de noviazgos, también fracasos económicos, fracasos en los proyectos que tenemos. Y uno sufre también, pues es todas esas borrascas, todas esas cosas que vienen en la vida. Lo querramos o no lo querramos aceptar, esas cosas vienen. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Sí, esas cosas vienen. Pero fíjense que lo que más me preocupa a mí es las tormentas que vivimos nosotros internamente. Esas son las que me preocupan a mí, de verdad. Esta semana, perdonen que les voy a contar, como digo, estas dos cosas que por una parte ya les empecé a decir, y otras cuestiones que son vivenciales mías. Esta semana me dio mucha tristeza porque, pues, pasé yo en una calle de Chimaltenango, donde soy, y me encontré a una compañera mía, antigua de grupo, no tan antigua porque tampoco somos tan viejitos, ¿va? Pero me la encontré y pues la llevé a su casa porque justamente por ahí iba a pasar. Y me contó ella con mucho dolor de que una persona que era conocida de ella se había suicidado. Y lo decía con un dolor así bastante fuerte, porque era muy conocido. Y esto me contó, y claro, no deja de estremecerse uno por dentro, porque cómo es que ella me decía, ¿cómo es que una persona tiene el valor de hacer eso? Y yo le decía, no es valor, es miedo, es temor, es cobardía, porque la gente valiente enfrenta la vida como es. Entonces la gente cobarde, la que tiene miedo, huye, y morir es huir, matarse es huir. Bueno, esta cuestión de suicidio se ha extendido a nivel global. Yo recuerdo que en este año, no recuerdo si el mes también de marzo, apareció una noticia, especialmente en la República del Japón, en donde el gobierno había creado una oficina para velar por la gente, porque la gente se estaba matando mucho, la gente estaba suicidando. Pero eso solo es un reflejo de lo que está pasando a nivel global, que en muchas partes del planeta, por no decir todo el planeta, se ha extendido la mentalidad suicida. Es más, no solo entre los no creyentes, sino entre los creyentes. Y todavía impáctese más. No son ancianos, por supuesto que no estoy diciendo que ellos sí se pueden suicidar. No son ancianos que de pronto ya han vivido mucho tiempo y están en muchos achaques y muchos dolores, y a veces es mejor morir. No son gente anciana, son gente joven, ni siquiera ha llegado a la flor de la juventud y ya están pensando en morir, mejor me muero. Esa tormenta que pasa acá, eso es lo que más a mí me preocupa mucho, me preocupa un montón. Esa tormenta que pasa acá, como la tormenta que viene de fuera, y la desesperación que sentimos, hay que preguntarnos por qué. Y aquí es donde entra la pregunta de Jesucristo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, hermanos, la vamos a encontrar. Las lecturas que hemos escuchado, primera, segunda lectura, Job no se desesperó. Él estaba pasando una tormenta bastante fuerte. Había perdido a todos sus hijos, había perdido todas sus posesiones. Su mujer le decía: rechaza a tu Dios, mira cómo te tiene. Sin embargo, Job no blasfemó. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males?, decía Job. En la segunda lectura podemos encontrar ese misterio de por qué nos desesperamos. Oiga, tome apuntes. En la segunda lectura vamos a encontrar por qué nos desesperamos.
Y para eso le voy a contar, pues, un ejemplo que me suelo poner yo. Levánteme la mano aquella persona que ha visto a un niño perdido en el mercado o se perdió por ahí. No van al mercado mujeres. ¿Aló? ¿Verdad que todos hemos visto a un niño perdido en el mercado, sí o no? No se escucha mucho por el agua, ¿verdad? Pero bueno. A mí me impacta mucho porque cuando un niño está perdido en el mercado, yo fui al mercado muchas veces, ahorita ya no voy porque, claro, ya no me compete. Alguna vez sí suelo ir por ahí en el mercado. Pero yo sí he visto a un niño perdido en el mercado, un niño, me refiero a un niño chiquito, 4 o 5 años. ¿Se ha dado cuenta usted cómo actúa? Por ejemplo, la mamá le dice, quédate ahí, mijo, ya vengo. Y se va a comprar sus encomiendas al mercado, ¿no? Y lo deja por ahí sentado con el montón de cosas que ya tiene. Pero como el niño no tiene concepto de tiempo, le cuesta mucho esperar un montón. Para él se vuelve eterno. Y entonces el niño empieza a desesperarse. Empieza ahí con la carita. Y va a buscar a su mamá. Siente que se lo come el león. Pregunto, ¿hay león? ¿Verdad que no hay león? Él siente desesperación simple y sencillamente porque perdió de vista a su mamá. Así está pasando la humanidad. El mes pasado yo escuché al padre Fortea, un teólogo de la iglesia actualmente y exorcista, y él decía, la humanidad ha perdido de vista a Dios. Esa es la razón de por qué la desesperación. Oiga lo que decía la segunda lectura. Por eso es que nos exhorta la iglesia hoy a no tener miedo y dice, hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Es decir, la desesperación viene, ya sea las tormentas de fuera o las tormentas de dentro, nos hacen desesperarnos porque nosotros solo vivimos para nosotros mismos. No tenemos puesto la vista en Jesucristo. No tenemos la vista puesta en Jesucristo. Esa es la desesperación. Como el niño que necesita la presencia, el fundamento de la vida, de su vida, que es en el momento físico su mamá. Cuando lo deja de ver, desespera. Siente que se lo come el león, siente que a saber qué va a salir por ahí y no hay nada. Y entonces por eso es que yo digo, la desesperación de la gente no consiste en los problemas. El suicidio de la gente no consiste en que porque le traicionó una novia, porque le traicionó un novio, porque perdió un examen, porque tiene problemas, porque tiene una deuda. No consiste en eso, sino consiste en que tiene inseguridades, ansiedades, desesperaciones, porque ha perdido de vista a su Dios, ha perdido de vista a Jesucristo. Ese es el detalle. Ese es el gran detalle. Ya voy a terminar. Le voy a contar en esta semana, como les repito una vez más, me impactó mucho y todavía estoy afectado emocionalmente. El domingo pasado, a las 10 de la noche, me llamó una compañera, es otra compañera mía antigua, de grupo juvenil. El grupo juvenil se llamaba Nuevo Amanecer, ahí en Chimaltenango, donde yo participé. Son 3 hermanas ellas, ahorita ya están casadas, por supuesto. Me llamó y yo no le reconocí la voz. Me dijo, soy tal, esposa de tal. Ya lo reconocí, pero la voz no le conocía. Y entonces me empezó a decir una cantidad de cosas. Es una desesperación bastante fuerte, desesperación. El miércoles me volvió a mensajear, pero no la muchacha esta o la señora, sino la hermana de ella, con la misma situación. Y me dice, padre, yo tengo preguntas, yo tengo muchas preguntas, mi fe está por los suelos. Padre, mi mamá se murió, dígame por qué Dios me falló. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. ¿Por qué Dios me falló? Yo le pedí tanto y sin embargo mi mamá se murió. Yo vi cómo se moría en mis brazos y se debatía. Tengo preguntas, padre. ¿Por qué Dios nos abandona? ¿Por qué Dios permite que la gente buena se muera? Decía ella, con mucho dolor.
Todavía estoy afectado, porque esta es gente que yo conozco. Y entonces, como era por chat, yo le dije, mire, esto no lo podemos hablar por el chat, mejor voy a llegar. Y le dije una cantidad de cosas, pero una de las cosas que le dije es lo siguiente. Y se lo digo porque también le pedí permiso a las personas, por eso lo digo, si no va a estar diciendo cosas muy privadas. Y le dije, porque las conozco y tenemos mucha confianza, le dije, mire, yo sé que ustedes aman mucho a su mamá, lo sé, es legítimo, no la olvide. Pero una cosa sí le digo, es su mamá y muy su mamá, pero no es el fundamento de su vida. Déjela ir. Y se lo digo porque también yo enterré a mi mamá ya, ¿va? Y le dije, déjela ir, suéltela. La mamá suya colaboró con Dios para que usted existiera, pero su mamá no es su Dios. Si hablamos, bueno, como digo, les pedí permiso a ellas para decir esto. Si hablamos ahorita de nuestra vida, la desesperación de la juventud, porque una señorita pone su confianza, o su fe, o su amor, o su vida, o en la razón de su existencia en un muchacho. Si no le hace caso, se espera y se mata casi. Lo mismo un hombre. Le hacen caso a la canción de Vicente Fernández, aquí tiene la llave de mi alma. Y eso no se puede hacer, porque un ser humano no es fundamento de la vida de nadie. Ojo, no estoy diciendo, hermanos, que no hay que amar a la mamá, que no hay que respetar a la mamá, que no hay que amar a los esposos, que no hay que amar a los hijos, que no hay que amar a la novia, a los novios. No estoy diciendo eso, sino en una jerarquía de amor. Cuando Dios está en el centro de mi corazón, entonces, pues nada lo derrumba a uno. Pueden decir traiciones, engaños, me va a doler, sí, pero no me voy a derrumbar. Lo que falta, hermanos, es descubrir la presencia misteriosa de Jesucristo que camina a nuestro lado. Como dicen los santos padres, Dios estaba escondido en el velo de la humanidad de Jesús. Por eso es que los discípulos se impactan y preguntan, pero ¿quién es este? Un hombre de tal magnitud caminando entre nosotros. No logran descubrir que en el hombre Jesús camina Dios a su lado, camina Dios al lado de la humanidad en el trayecto de la historia y de nuestra vida. Camina siempre con nosotros. Tenemos que aprender a descubrirlo. Nosotros comulgamos cada día, comulgamos cada domingo, y sin embargo existe la desesperación, porque no hemos descubierto que en el pedacito de pan que nos tragamos, masticamos, no hemos descubierto que Jesús está con nosotros allí, en nuestra historia presente físicamente. Tenemos que aprender a descubrirlo. Es entonces cuando se hace real el milagro, porque a veces, miren, no nos hagamos ilusiones. No hay que ser fanatistas y de pensar como dicen los hermanos protestantes, por ejemplo. Voy a hacer ahorita una escena, voy a actuar. Los hermanos protestantes podrán decir, hermano, ten fe, esta tormenta de la enfermedad, Dios la va a quitar. Estoy actuando, ¿va? Eso es falso. La vida continuará como siempre, pero el milagro se hace efectivo cuando uno empieza a descubrir quién es este que camina a nuestro lado. Es Jesús. Él lo prometió. Mateo 28, versículo 20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que este mundo se termine. A Él sea la gloria. Amén.